Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Los payasos son figuras que han existido a lo largo de la historia y han sido una fuente de entretenimiento para personas de todas las edades. Su origen se remonta a la antigüedad y su evolución ha estado ligada a la evolución de las artes escénicas. Los primeros payasos de los que se tiene constancia aparecieron en el antiguo Egipto en el año 2000 a.C. Estos payasos eran bufones de la corte y su función era divertir a los faraones y a sus cortesanos. Eran personas con discapacidades físicas o mentales que utilizaban sus habilidades para hacer reír. En otras culturas antiguas, como la china o la griega, también existían personajes similares a los payasos. En China, los bufones eran conocidos como Yuzhe y eran una figura importante en la corte imperial. En Grecia, los bufones eran conocidos como sophorosines y eran utilizados para criticar a los poderosos. En la Edad Media, los payasos continuaron siendo una figura importante en la sociedad, eran utilizados para entretener a las masas en las plazas y los mercados. Estos payasos eran conocidos por sus acrobacias, sus juegos de malabares y sus chistes. En el siglo XVIII, los payasos comenzaron a ser una figura importante en el circo. El primer circo moderno fue fundado por Philip Astley en 1768 en Londres. En ese circo, los payasos actuaban junto a otros artistas, como acróbatas, domadores de animales y también con malabaristas. Los payasos del circo se dividieron en dos tipos. Estaban los payasos blancos y los de la pista. Los blancos eran los protagonistas de las comedias y su función principal era hacer reír al público. Los payasos de la pista eran los encargados de realizar las acrobacias y los números de humor físico. En el siglo XX, los payasos continuaron evolucionando. Aparecieron nuevos tipos de payasos, como los payasos de la televisión, que incluso se hicieron muy populares en los años 50 y 60. Los más famosos de esa época fueron Bozo el payaso, Clarabelle de la Vaca y Krusty el payaso. Los de los parques de atracciones también, que son una figura habitual en los parques temáticos de todo el mundo. Estos payasos se encargan de divertir a los niños y a toda la familia, y está la imagen del payaso que ha cambiado a lo largo de la historia. En la antigüedad, los payasos eran figuras respetadas y admiradas. Pasando luego para la Edad Media, que los payasos eran vistos como personajes burlescos y cómicos, y en el siglo XX se convirtieron en una figura infantil y familiar. En los últimos años, la imagen de los payasos ha cambiado de nuevo. La aparición de payasos asesinos en la cultura popular ha contribuido a que los payasos sean vistos como figuras siniestras y amenazantes. Sin duda, ha sido una fuente de entretenimiento para personas de todas las edades y su imagen ha sido objeto de cambios y transformaciones según la realidad social en que estemos. ¿Qué es lo que hace que los payasos nos ericen la piel? En el siguiente reportaje exploraremos la psicología detrás de esa inusual fobia y descubriremos por qué algunos de nosotros no podemos evitar sentir un escalofrío cuando nos enfrentamos a estos personajes pintorescos. Conozcamos más sobre la coulrofobia. Hoy nos adentraremos en un tema intrigante y misterioso que ha intrigado a muchas personas en todo el mundo: el temor a los payasos. Conocida como coulrofobia, esta fobia ha capturado la atención de expertos y curiosos por igual. Exploraremos los orígenes y la prevalencia de este miedo en adultos y niños de diversas culturas. Según varias investigaciones, este miedo a los payasos es más común de lo que podríamos pensar. Numerosos estudios han abordado este tema, pero aún queda mucho por desentrañar. ¿Por qué algunas personas temen a estos personajes aparentemente alegres y cómicos? ¿Cuál es el papel del maquillaje, los gestos exagerados y la representación en la cultura popular en este miedo? En una prueba psicométrica para evaluar la prevalencia y gravedad de la coulrofobia en una muestra internacional a 987 personas, los resultados arrojaron que más del 50% de los encuestados admitieron que sienten miedo a los payasos en cierta medida, y un 5% reportando un miedo extremo. De igual forma,
Entre los resultados se descubrió que este miedo es más común en mujeres que en hombres y disminuye con la edad, lo que coincide con hallazgos anteriores sobre otros tipos de fobia. Pero, ¿cuáles son los verdaderos orígenes de este miedo? Un estudio exploró 8 posibles explicaciones. Iniciamos con una sensación espeluznante o inquietante debido al maquillaje de los payasos que los hace parecer no del todo humanos. A veces se ve una respuesta similar con muñecas o maniquíes. Los rasgos faciales exagerados de los payasos transmiten una sensación directa de amenaza. El maquillaje de payaso oculta señas, emoción y crea incertidumbre. El color del maquillaje de payaso nos recuerda la muerte, infección o herida de sangre y evoca repugnancia o evasión. El comportamiento impredecible de los payasos también nos incomoda. El miedo a los payasos se aprendió de los miembros de la familia. Representaciones negativas de los payasos en la cultura popular y la experiencia aterradora con un payaso. Esto sugiere que la experiencia de vida por sí sola no resulta una explicación completa de por qué las personas experimentan temor hacia los payasos. Por el contrario, las representaciones desfavorables de los payasos en la cultura popular emergen como un factor que contribuye de manera significativa a la colrofobia. Este fenómeno se entiende mejor considerando que algunos de los payasos más notorios en libros y películas han sido concebidos con la intención de asustar, como Pennywise, el aterrador payaso de la novela It de Stephen King, publicado en 1986. Este personaje ha sido más recientemente retratado en 2 películas lanzadas en 2017 y 2019 con Bill Skarsgård en el papel principal. No obstante, algunas personas sienten temor incluso de Ronald McDonald, la icónica mascota de una cadena de comida rápida, a pesar de que no tiene la intención de provocar miedo. De hecho, el factor más influyente que hemos identificado radica en las expresiones emocionales ocultas, sugiriendo que para muchas personas el miedo a los payasos se deriva de la incapacidad de percibir sus verdaderas expresiones faciales debido al maquillaje. No podemos vislumbrar sus rostros auténticos y como resultado no podemos comprender su intención emocional. Por ejemplo, no podemos discernir si nos están observando con desaprobación o si muestran algún tipo de cambio en el ceño fruncido, lo que podría interpretarse como enojo. La incapacidad de detectar lo que pasa por la mente de un payaso o anticipar sus acciones futuras nos genera ansiedad cuando estamos cerca de ellos. A pesar de esta investigación, que nos ha brindado un nuevo entendimiento sobre por qué las personas temen a los payasos, aún quedan interrogantes sin respuestas. Por ejemplo, si el maquillaje que enmascara las emociones es la causa del miedo. ¿Las personas que se maquillan como animales también experimentan este tipo de efecto? ¿O hay alguna característica específica en el maquillaje de los payasos que desencadena este miedo? Estas son cuestiones que actualmente son el foco de mucha, pero mucha investigación. Como ven, hay diferentes factores por los cuales le podemos tener miedo a esta figura, que a algunos nos hace reír, pero a otros pues le da todavía un poquito de miedo. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. ¿Sabías que el origen de la palabra payaso viene del italiano pagliaccio, cuyo significado es algo así como saco de paja? Antiguamente las representaciones teatrales se hacían en la calle y en las comedias los bufones generalmente vestían unos ropajes toscos y de un aspecto similar al de las telas de los sacos de paja y también de los espantapájaros, a los que se asemejaban mucho más cuando se movían por el escenario. Los payasos, que están organizados, tienen un código de ética elemental para preservar su imagen. Por ejemplo, no beber ni fumar disfrazado y quitarse el maquillaje al terminar la función.
Existen diversas escuelas de payasos que imparten técnicas y conocimientos formales sobre estos divertidos personajes, destacando la escuela europea, basada en habilidades de actuación, y la americana, que utiliza diferentes técnicas actorales e informales. Existen organizaciones internacionales como Payasos Sin Fronteras que agrupan a nivel mundial a artistas y productores musicales, llevando a cabo actividades humanitarias para apoyar a niños refugiados en el mundo. El Día Internacional del Payaso se celebra el 5 de noviembre en honor al nacimiento de Emilio Alberto Aragón, conocido como el mítico payaso Miliki, un simpático humorista que, junto al resto de los payasos de la televisión española, hizo reír a una generación completita de niños. Así que si no lo sabías, pues ya lo sabes. Desde temprana edad, los payasos ocupan un lugar significativo en nuestra comprensión de la cultura. Son personajes que rara vez pasan desapercibidos y hasta quienes padecen de colrofobia, el miedo irracional a estas representaciones, pues también tienen que lidiar con eso. Pero, ¿quiénes son los payasos más icónicos de la historia y qué los hizo tan especiales? Dado que los primeros payasos datan de aproximadamente 4000 años atrás, emergiendo en civilizaciones antiguas como la China y la egipcia, nos proponemos destacar a algunos personajes populares que seguramente te resultarán familiares. Iniciando con Joseph Grimaldi. Ese actor inglés es considerado el padre del clown moderno. A lo largo de su carrera disfrutó de un gran éxito, aunque lamentablemente terminó empobrecido a los 50 años y tuvo que depender de una pensión y la ayuda de espectáculos benéficos en su honor. Su muerte dejó un vacío en el mundo de la pantomima que parecía insustituible. También tenemos en este listado a Jean-Baptiste Auriol. Es quizás uno de los mejores payasos del mundo y también uno de los payasos franceses más populares. Además de su labor como payaso, Auriol era un hábil jinete acróbata. Comenzó a viajar por Europa en la década de 1830 y su talento y humor francés lo hicieron muy querido por todo el público. No se puede quedar uno de los más famosos del mundo también, Ronald McDonald. La cadena de comida rápida más reconocida del mundo tiene varios símbolos icónicos y Ronald es uno de ellos. Cualquier persona que haya visitado una de sus tiendas conoce y reconoce al personaje que promociona esas hamburguesas. Y otro que salió de un cómics es Krusty el payaso. Krusty se ganó un lugar especial en la popular serie Los Simpson y llegó a tener su propio programa de televisión. Matt Groening, el creador, se inspiró en Rusty Nails, un payaso local de Oregon, para dar vida a este personaje. Y por último, Oleg Popov es considerado el fundador del payaso soviético. Comenzó su carrera en el circo en 1951 y se destacó por sus acrobacias, malabares y parodias, convirtiéndose en uno de los payasos más queridos de su época.